Vamos a hablar con Cristina Irala, ella es abogada, ha sido representante del obispado muchos años, ha estado en juicios muy importantes, por ejemplo, cuando murió aquel religioso que estaba de visita en Formosa, fue atropellado, se hablaba de que se creía de que era el cura Nazar, que había sido un atentado contra la vida de Nazar. Ella tuvo una intervención muy valiente, ha planteado cosas muy importantes en la justicia argentina y formoseña, y ha sido representante del obispado muchos años. Está muy compenetrada con las cosas de la iglesia, es católica militante, y la llamé para que me dé su opinión sobre estos ataques que está recibiendo la Iglesia Católica en Formosa. Le doy la bienvenida. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida a Sin Censura. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? Gracias por llamar. No, gracias a vos por recibirnos. A ver, recién pasamos hace un rato los dichos del gobernador sobre el obispo Conejero, y luego, más grave, declaraciones de la diputada nacional Graciela Parola, que primero arranca hablando de la oposición y termina, en la segunda parte de sus dichos, poniendo a la Iglesia Católica formoseña como antipueblo, como que es, con algunas contadas excepciones, dice, los curas o los religiosos y religiosas de la Iglesia Católica de Formosa han estado históricamente contra el pueblo formoseño. Esto dice Graciela Parola. Bueno, lo que dijo te toca de cerca, digamos, porque vos has representado al obispado y a la Iglesia Católica en Formosa en juicios muchas veces, y sos una reconocida militante católica. ¿Qué opinás de esto que dijo Graciela Parola y en general el discurso que está bajando el gobierno formoseño? Bueno, varias lecturas, por empezar varias lecturas, ¿no es cierto? Esto no es nuevo. No nos olvidemos que el general Colombo le dijo exactamente lo mismo a Monseñor Escocina en su momento. Y no podemos decir de que el Monseñor Escocina llevó a la iglesia al abismo, digamos, todo lo contrario. Yo recuerdo perfectamente, y me ha tocado de casualidad, porque a él se lo citó a declarar en delitos de lesa humanidad, y bueno, me tocó ir a hablar con él porque ya estaba muy enfermo. Y me dijo que tenía miedo, y eso me llamó la atención. ¿Estás hablando de quién? ¿De Colombo? Estoy hablando de Colombo, que también tuvo un ataque Monseñor Escocina en ese momento. Sí, estás hablando del ex gobernador del proceso militar en Formosa. Esto no es nuevo. Yo fui a hablar con él y me dijo, tengo miedo. Le digo, ¿qué tiene miedo usted? Se enfrentó con Colombo y me dijo de no acordarme de las cosas, porque pasaron muchas cosas. Y esto es lo triste, porque la democracia a nosotros nos costó muchísimo. Nos costó muchas vidas de muchos jóvenes y mucho sacrificio de todo el pueblo, que lo sigue haciendo para sostener un sistema donde todos podamos participar. Y puntualmente el episodio que tuvo él fue que en una fiesta patria hizo la misa, como habitual, institucional, digamos, y luego el general Colombo le mandó decir que tuvo como un desacato, digamos, como una falta de respeto, porque no estaba con sus atuendos de honor, digamos, de lujo. Y entonces él fue al día siguiente con su Biblia, fue a entrevistarle personalmente a la Casa de Gobierno y le dijo, si usted quiere, digamos, una lucha, yo tengo mi arma, saque la suya. Y le llevó la Biblia. Estás hablando del obispo de esa época, Monseñor Escocina. Monseñor Escocina. Y él estaba porque tenía, digamos, como que su hábito, él siempre andaba con un poco remendado, ¿no? Bueno, entonces todas estas cosas no son nuevas. Eso es un tema. El otro tema es que a mí me preocupa muchísimo la situación en que estamos viviendo como país.
en todo sentido. El pueblo está sufriendo mucho. El pueblo tiene hambre. El pueblo tiene, la situación está realmente muy difícil, muy comprometida. Entonces a mí me parece que los dirigentes de todos, gremiales, sociales, políticos, religiosos, se tienen que unir para mandar un mensaje, alentador al pueblo, y no ponernos a pelear entre todos, más los que tienen una responsabilidad de conducir instituciones, de que tengan que, por cuestiones menores, digamos, que no hacen a la vida pública, a la vida institucional de la ciudadanía, de ponernos a tirar más, a tirar más nafta al fuego. No necesitamos eso. Está mal. Yo un poquito quisiera llamar a la reflexión de todos. Yo no escuché, pero sí hablé, no escuché lo que le dijeron al obispo, bueno, después me comentaron, ¿no? Sí, sí. Y esto es muy lamentable también, porque el obispo es el referente de una institución que acá en nuestro pueblo, en nuestra idiosincrasia, en nuestras costumbres, representa a un sentimiento, a todo un sentimiento, porque acá el pueblo formoseño tiene un sentimiento muy fuerte, es un pueblo católico, y el afectar a las instituciones afecta mucho a los sentimientos, porque es el lugar donde la gente se refugia, llámese católicos, evangelistas, lo que sea, pero va a la espiritualidad en búsqueda de los referentes espirituales, un poquito para tener algo de sensatez o algo de, de comprensión, Cristina, o de escucha. Pero contrariamente a lo que vos me estás diciendo, lo que dijo la diputada Graciela Parola, que ella se identifica como católica, ella dice: los templos católicos están vacíos. El pueblo no va a los templos, no se acerca a la iglesia, porque la iglesia en Formosa es antipueblo. Yo veo a curas, por ejemplo, me viene a la memoria el cura Nazar, Ponciano, tantos curas que han sacrificado su vida, han dedicado su vida a los más pobres. Hay curas que están al lado del pobre, y cuando el pobre necesita, están a su servicio. Por ejemplo, recuerdo al cura Ponciano organizando una colecta de agua. Ahora en Pozo del Tigre, cuando fue la sequía, los políticos no le daban ninguna respuesta, el gobierno no le daba ninguna respuesta a la gente, y salió la iglesia a juntar agua para en los barrios más necesitados. La gente no tenía agua para tomar en Pozo del Tigre. Salió el cura Ponciano, y después lo criticaron porque dijeron: está haciendo política, está hablando de un servicio público que tiene un problema. Bueno, pero no tiene que estar haciendo política. Es decir, para ellos, buscar agua para la gente sedienta es hacer política. Y después Parola dice: la gente no va a los templos y se aleja de la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no tiene olor a pueblo. Mira, yo, la verdad que contestar esas cuestiones así me parecen de baja estofa, digamos. A mí, yo prefiero analizar lo que hicieron acá, todos los pastores religiosos, de todas las religiones, porque yo te pregunto una cosa: si hoy la iglesia cierra todos los centros educativos, ¿qué va a pasar en Formosa? Hay lugares, hay pueblos donde el único colegio que hay es el de la iglesia católica, o la iglesia evangelista, o la iglesia, lo que sea. Hay lugares donde no está presente el Estado, donde tendría que estar. Y acá hay grandes centros educativos donde albergan miles de estudiantes que están cubriendo una necesidad del pueblo, que es una obligación del Estado, que sin embargo contribuye, y creo que no le va mal, porque han formado mucha gente, y muchos de los dirigentes, muchos políticos de todas las instituciones políticas se han formado en estos centros. Me parece un aporte a la salud, un aporte a la educación, un aporte
hacer el aporte a la sociedad que no están obligados a hacer. Yo particularmente me formé y me recibí en el Colegio Santa Isabel. Estoy eternamente agradecida por la educación que nos dieron y nunca nos han cobrado una matrícula inaccesible porque eso estaba disponible al pueblo. En cuanto a los sacerdotes, yo creo que hablan, ellos hablan por sus hechos, ¿no? Particularmente cuando el padre Nazara decidió presentarse, porque se lo han planteado la posibilidad de presentarse a hacer un aporte a la política, y me pidió que la acompañe, hemos sido tan descalificados. O sea, cuando aportamos, porque aportamos. Cuando no aportamos, pero si nosotros tenemos que aportar en un sentido que un determinado sector político diga, si no están acá, están contra el pueblo, y bueno, eso ya estamos hablando de que no estamos viviendo una auténtica democracia, ¿no? Donde se respeten todas las ideas y las decisiones de la gente. Fue tremendamente descalificado Francisco Nazar, no solamente descalificado, nos insultaban, nos injuriaban, bueno, un aporte que quiso hacer. Ahora, desde lo político institucional, nadie puede negar, y esto te lo digo con conocimiento de causa, que nosotros estamos tratando de colaborar y de seguir con la obra de él, porque gracias a él, la gente, los wikis del oeste, donde él están estudiando en la universidad, porque él se ocupaba de darle la asistencia educativa, contrató a profesores, formó una ONG, donde inclusive venían gente de otro lado para hacerle la asistencia, conseguía fondos, y inclusive les pagaba un alquiler, una casa en alquiler, porque si no esa gente no tiene cómo estudiar. Claro. La gente que están empezando a tener los títulos universitarios, y es lo que nosotros estamos trabajando ahora para lograr que prosiga eso y que tengan un lugar, que hasta ahora sí hay mucha gente que siempre colaboró con él, de que prosigue, y es su familia, su familia la que estuvo ahora en el aniversario de su fallecimiento trayendo cosas para los pueblos indígenas. Su familia aportó muchísimo y sigue aportando. Y gracias a eso pudieron estudiar y pueden estudiar y siguen estudiando. Entonces, pero aparte de eso, me parece que la descalificación al que a lo mejor piensa diferente, se le interrumpió. Se cortó la comunicación. Sí, aparentemente le está entrando alguna llamada. Bueno, ahí la vamos a restablecer en minutitos. Bueno, acá nos agradece Florencia Villa. Gracias, doctor Gabriel, por difundir lo de la marcha. A ver, yo recuerdo un episodio de la vida, de la historia formoseña, donde la iglesia tuvo intervención reclamando justicia. Y estoy hablando, por ejemplo, de los chicos que murieron en Villa Jardín. Vos sabés que acá en Formosa, Guillermina, vos eras chica, vos eras una niñita, pero te quiero hacer recordar hechos que ocurrieron hace mucho, ¿no? Hace mucho. A ver, en el año 89... estaba en el gobierno Vicente Joga y Gildo era el vicegobernador. Era el vicegobernador. Sí. Y eran 8 chicos que estaban detenidos en una comisaría que llamaba Comisaría del Menor. Quiero hacerte acordar eso. Sí. Y en esa comisaría estaban detenidos, hubo un incendio y estos chicos murieron. Y se lo trató de tapar todo eso. Se le llamó los mártires de Villa Jardín. Esto fue en el lote 4, ¿no? En la ciudad de Formosa capital. Había una placa que recordaba, porque hay mucha gente que ni se acuerda de lo que pasó allí, en la comisaría del Menor, esos chicos, está bueno por lo menos recordar sus nombres: Walter Aguilar, Agustín Rodas, Luis Alberto
Dañacón, Víctor Celestino Sanabria, Ángel Moreno, Edgardo Benítez, Roberto del Valle y Gustavo Benítez. Ellos murieron el 16 de octubre del año 89 porque se quemó la comisaría y ellos estaban detenidos ahí. Menores, menores de edad. Terrible. No habían cometido la mayoría de ellos, ningún delito. Uno había ido, la mamá lo había mandado a hacer una compra a la despensa del barrio y la policía lo encontró, le pidió los documentos, ella no tenía los documentos, lo tenía en la casa, se lo llevaron. Y murió quemado, murió quemado este chico. Esto pasó en octubre del 89. Y el gobierno, entre ellos Infran, que era parte de ese gobierno, porque Infran no murió, no nació el 10 de octubre, el 10 de diciembre del año 95, el día que asumió la gobernación. Él ya tenía 8 años de vicegobernador. Gildo fue parte del gobierno de Vicente Joga, ¿está? Sí. Y fue 8 años. Sí. Entonces, Infran no nació en la política el 10 de diciembre del 95, porque acá en la historia de Formosa se lo trata de presentar a Gildo como que arranca su vida sus inicios como gobernador. Y no. Y ya estuvo mucho antes. Él estuvo mucho antes. Fue parte de esa política anterior. Claro, él empieza haciendo política como diputado en el año 83, cuando arranca la democracia, Sí. Él era el yerno de un tipo importante de la política en Valdús, en Laguna Blanca, lo pone diputado, pide para que su yerno sea diputado, arranca de diputado, después es vicegobernador y después fue gobernador. Y siendo vicegobernador fue partícipe, digamos, político responsable de lo que pasó en la comisaría del Menor en Villa Jardín. Sí. Ya está con nosotros. Sí, ya la retomamos Cristina. Nuevamente a Cristina. Hola Cristina, ¿cómo te va? Sí, hola, bueno, seguimos, estoy escuchando también. Sí, bueno. Una historia la que me tocó, sí. Vos estuviste, vos participaste en la lucha por que se haga justicia y que estos 8 chicos que murieron el 16 de octubre del 89 no queden en el olvido, porque hubo todo un intento del Estado de tapar esto que fue un holocausto, digamos, de los chicos menores, ¿no? Mira, cosas terribles sí han pasado, porque por empezar yo nunca en ningún lugar del mundo escuché que haya una policía para niños. Partamos de esa base. Había una comisaría donde se encarcelaba niños. Y eso sí, yo recuerdo perfectamente que tanto el padre Luque como Marcilio Leguizamón hicieron 1000 presentaciones, 1000 denuncias ante la legislatura y ante el gobierno, y nunca fueron escuchados. Entonces, los niños torturados en democracia, torturados porque estaban hacinados en una celda muy chica, otros chicos que dormían en un colchón que eran bodoques, así sin sábana ni nada, donde hacían sus necesidades porque no le permitían salir, estaban con la llave, o sea, como encarcelados, estaban con una puerta con llave y no podían salir. Bueno, en protesta prenden fuego. Hola. Sí, te escuchamos, Cristina. Bueno, en protesta prenden fuego y el carcelero no estaba y se queman vivos. Y un chico que todavía estaba con vida muy, muy comprometido. Entonces, en lugar de llevarle un vuelo a Buenos Aires que demoraba 1 hora, vendieron una ambulancia a Paraguay, que a Paraguay tenía 2, 3, 4 horas más para que la prensa no conozca ese hecho, digamos. Pues eso no es la muerte al padre Luque, porque el padre Luque él estaba muy convulgido, muy afectado, tiene un perdón, y bueno, y a raíz de eso se descompensó. Bueno, se fue de acá. Nosotros formamos la Fundación Ñandemita, bueno, y en una oportunidad
volvió el padre Luque, ya no soportó y tuvo un infarto y quedó acá. O sea, fueron hechos muy fuertes, pero yo te vuelvo a repetir, acá tenemos que tratar de no tirar más nafta al fuego. El pueblo está sufriendo muchísimo, que nos pongamos todos a pelear. Yo creo que yo particularmente lo conozco bastante el obispo, puedo coincidir en muchas cosas con mi religión y puedo no coincidir con otras, pero lo que no podemos decir es que nuestra iglesia no haga un aporte a la sociedad, porque en educación, por ejemplo, y en contención a la gente que está en los barrios pobres, sé perfectamente que él le da una libertad de acción para hacer trabajando con la gente carenciada y le están tratando necesidades, como las otras religiones también seguro que lo harán. De hecho lo hacen los pastores evangélicos, aportan en educación, aportan en las necesidades básicas de la gente. O sea, estamos en una comunidad y no podemos atacarnos entre nosotros y ventilar las cuestiones porque no estamos de acuerdo en una postura o en otra postura o en una actitud. No me parece no me parece bueno para la situación que estamos pasando. Es como que estamos dando nada al fuego. Y sí, es como vos decís, y hay que ver, Gabriel. Cristina, yo te agradezco que nos compartas tu opinión. Hay mucha gente que escuchó estas declaraciones de Parola y de Gildo y se sienten ofendidos, se sienten lastimados, pero no quieren opinar. Hay como una... Yo sí voy a opinar con respecto a eso. Otra cosa que me parece muy grave, es decir, yo no puedo obligar a nadie a que a un acto político vayan dirigentes sociales, gremiales, religiosos a participar, a bendecir, a lo que fuera, ¿no es cierto? Los que quieren ir me parecen bien, no es obligación de ellos, no se puede obligar. Ahora, sí he escuchado lo que dijo la diputada Parola. Y también es muy grave esto, porque eso de que el obispo Conejero no tiene olor a oveja, no sé, yo no puedo juzgar. Ellos tienen otra misión, otra función. Lo que sí que él conduce está con los pobres. Eso yo he colaborado con el padre Francisco Nazar, sigo colaborando con sus obras, he colaborado con el padre Ponciano, como vos decís, pero es una impronta que ha dejado ya Monseñor Escocina. Cuando ya trabajé con el padre Luque toda la vida, y la gente que está en el interior, la gente que está en el... Mira, te voy a decir te voy a dar un ejemplo. Hace poco cayó un sacerdote que está en un paraje re pobre en el interior, allá por el oeste, y tienen a su cargo una escuelita que queda del pueblo para adentro encima. Y la FIP le hace un juicio por una diferencia en los aportes. Una escuelita donde tenían 20 alumnos porque eran la mayoría de pueblos indígenas. Uh-huh. Y el Estado se hace presente para cobrarle impuestos. Entonces yo, en una reacción así, sin pensar, le dije, cierren la escuela, porque el Estado, que no está presente en ese lugar, y tienen una presencia de una iglesia, sea católica, sea la que sea, cubriendo esa necesidad en un lugar donde no llegan, encima van y le hacen un juicio por diferencia en las cargas impositivas cuando tienen 20 alumnos. Ahora, con respecto no voy a opinar sobre lo que dijo la diputada Parola puntualmente, sino a la concepción que tiene hoy la clase política, en el sentido de que hay una realidad. El Estado de Derecho es la sujeción del poder político al ordenamiento jurídico.
Eso es así, si no, no estamos en un Estado de Derecho. El sometimiento a la ley, al orden jurídico, sea esta ley injusta o justa, es la que está vigente. Y si ley injusta, tienen los resortes nuestros representantes para modificar, pero no modificar para sus apetencias personales, digamos. Entonces, eso es el Estado del Derecho. Pero ¿qué pasa? Que cuando inclusive tenemos un gobierno que surge de las urnas y que llega, que surge de las urnas, ¿no es cierto?, mediante los mecanismos políticos de la democracia, y llegan a alcanzar una mayoría, pretenden modificar el orden jurídico con esas mayorías y para un manejo, digamos, totalizador de la sociedad, digamos. Sí, entonces, para que toda la sociedad, te pongan en la situación de o sos parte del modelo o sos un antiformoseño. Terminan haciendo esa división, ¿no? Dividiendo la sociedad, te dan una camiseta, sí, te escucho. Pero el argumento de que la ley lo que a mí me parece grave es que diga que tal o cual dirigente social o de iglesia o lo que fuera tiene obligación de estar. No, ahí vamos cuando te digo, por ejemplo, cuando ya se logra una mayoría y pueden modificar el ordenamiento jurídico, no sujetarse al vigente, sino modificar el ordenamiento jurídico, se puede modificar, sí, pero para las necesidades de la sociedad, no para adaptar a sus realidades o apetencias personales. Entonces acá hay un manejo que no es democrático del poder político, y hay como una pretensión de totalizadora del manejo de la sociedad, ¿no es cierto? O lo que comúnmente se dice, la dictadura de las mayorías. Entonces, no todo Estado democrático, no todo gobierno que surge de las urnas es necesariamente democrático, porque para que sea democrático debe sujetarse a las necesidades de la sociedad y identificarse con el respeto, con la dignidad del hombre, la sociedad, cubrir las necesidades de la sociedad. Sí, entonces, a mí tampoco es verdad que porque se sujete a una ley estamos en democracia, porque a veces las leyes son modificadas cuando se logra una mayoría, son modificadas de acuerdo a sus designios personales. Sí, para la conveniencia del grupo dirigente. Sí. No siempre responde a las necesidades del pueblo. Entonces yo vuelvo a repetir, en este momento el pueblo está sufriendo muchas necesidades, y sobre todo lo que advertimos, porque yo también advierto eso, ¿no es cierto?, sobre todo advertimos de que los ingresos del trabajador común no se corresponden a los ingresos y a la vida de la clase dirigente. Entonces, para que sean también creíbles y que podamos decir, bueno, la democracia o el manejo democrático es cuando la persona adhiere normalmente a una ley o a un pensamiento, pero nosotros nos damos cuenta que ahora las leyes, por ejemplo, muchas veces se dictan en función de las necesidades de los dirigentes. Sí, sí. Yo creo que si uno somete a consideración de la sociedad, si está bien lo que gana un obrero, está bien lo que gana un dirigente político, sea cual fuere, diputado, senador, y cuánto es el gasto de la política, digamos, y dónde va. Y no creo que responda a las necesidades de la gente. Entonces, eso, porque no es que la democracia es ajustarse a cualquier ley, es ajustarse a una ley preestablecida, pero cuando se llega al poder y se modifican las leyes en interés propio, ya no responde a las necesidades del pueblo. Entonces, a mí me pareció, yo escuché el audio y me parece que sobre todo está atacando el sentimiento de un pueblo. Este pueblo es un pueblo que tiene un sentimiento religioso
religioso, de cualquier, mayoritariamente católico. Y las religiones están cubriendo necesidades de la sociedad, que el gobierno o el poder, ya sea el anterior, lo que fuera, no lo puede a lo mejor cubrir, o no lo quiere cubrir, no sé, yo no voy a entrar en esa. Pero a mí me parece que no es atacando porque la gente no sigue el mismo camino, o no aplaude las decisiones, o no los manejan como quieren. No me parece como un ejemplo que la dirigencia política tiene que dar el ejemplo a la sociedad, al hombre común. Entonces no me parece un parámetro, no me parece un ejemplo, y me parece que modificar las leyes a los designios de un determinado grupo político tampoco es democracia. Entonces, esas cosas que nos dicen, la ley lo dice, el ordenamiento jurídico lo permite. Bueno, fijémonos cómo es el ordenamiento jurídico, de dónde surgió, porque el ordenamiento jurídico... Se cortó. Bueno, sí, quedó claro el concepto, lamentablemente nos descomunicamos con la doctora Cristina Irala.